Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. El modelo de desarrollo económico en nuestro país durante los años 40 se pensó a través de la industria y eso demandó nuevos conocimientos. ¿Cómo se articularía el sistema universitario con el mundo del trabajo? A principios de los años 40, el mundo todavía se conmocionaba con la Segunda Guerra Mundial, que dejaba una Europa devastada y con millones de muertos. Argentina se mantenía neutral al conflicto. Tras el golpe de Estado de 1930 que había derrocado a Hipólito Yrigoyen, se sucedieron presidentes impuestos a través del fraude electoral, lo que le valió el nombre de década infame. Esos gobiernos establecieron un régimen legal de dependencia con Gran Bretaña. Pero por la crisis económica internacional se impusieron controles de cambio y aduaneros que favorecieron la elaboración de productos nacionales. Las nuevas fábricas necesitaron mano de obra que llegaría desde las provincias y también de países vecinos como Chile, Bolivia y Paraguay. Entremezclándose con los inmigrantes de origen europeo, fueron conformando un nuevo sector social, criollo, de tradiciones más arraigadas en lo nacional, que silenciosamente fue poblando lo que sería el Gran Buenos Aires. La vida universitaria durante la década infame se mantuvo dentro de las casas de estudio. Los enfrentamientos políticos vendrían por el posicionamiento ante los conflictos bélicos en Europa. La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial harían pensar en términos de fascismo o antifascismo la política local. Los conservadores, pero también la izquierda y el radicalismo, estaban a favor de los aliados y presionaban al gobierno fraudulento de Ramón Castillo para que se pronunciara. Dentro del ejército se había conformado un sector de ideas nacionales que se oponía a la dependencia de Gran Bretaña y mantenía una postura de neutralidad respecto de la guerra.
En 1943, un grupo de oficiales dio un golpe de Estado y designó presidente al general Arturo Rawson. Lo sucederían Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell. La comunidad universitaria se opuso al golpe y durante ese año hubo intervenciones a las universidades autónomas y autogobernadas. Un caso relevante fue la intervención de la Universidad Nacional del Litoral por el católico integrista y fascista Jordán Bruno Genta, quien consideraba que la democracia era la antesala del comunismo. El cargo de interventor lo ejerció como un cruzado y provocó las cesantías de José Babini y Aldo Mieli. También hubo renuncias de profesores como Bernardo Jusay. A principios de 1945 se dio la normalización que levantó las intervenciones y reincorporó a los cesanteados. Ese mismo año, la Conferencia de Rectores pidió que se convocara a elecciones generales. En tanto, había surgido una nueva figura política, el coronel Juan Domingo Perón, quien como secretario de Trabajo y Previsión había establecido alianzas con sindicatos y trabajadores. Por las diferencias internas en el gobierno militar, en octubre de 1945, Perón fue arrestado. El día 17, enormes masas de obreros salieron a la calle a pedir por su libertad y lograron también el llamado a elecciones. El 24 de febrero de 1946, Perón fue elegido presidente. A él se habían opuesto los demás partidos nucleados en la Unión Democrática, el embajador norteamericano Sproul Braden y gran parte del sistema universitario. Durante 1946, antes de la asunción de Perón, las universidades fueron intervenidas nuevamente. Muchos profesores decidieron renunciar. Sumados a los despidos se fueron 1.250 docentes, un tercio del total, incluidos varios integrantes de partidos de izquierda. La derrota electoral que pone en escena un nuevo actor como los trabajadores, como el movimiento obrero, los descoloca por completo. Consideraban estos intelectuales de izquierda que la clase obrera no podía haber votado a Perón, sino que tenía que votar a sus líderes naturales y sus partidos de clase, como podían ser el Partido Comunista o el Partido Socialista. El arribo de una gran sociedad de masas, un nuevo movimiento político de masas, con un liderazgo como el que lleva adelante Perón, es decir, lo lleva a redoblar los argumentos que se habían esgrimido en alguna medida contra Hipólito Yrigoyen. El gobierno de Perón impulsó un modelo económico y social nuevo, apoyado en las fuerzas del trabajo y con una política de alianzas con América Latina. Para ello desarrolló un Estado fuerte y políticas que por algunos sectores fueron tomadas como intervencionistas. En las universidades se encontró resistencia. En un principio las intervino y prohibió las actividades en los centros de estudiantes. Los profesores y científicos que interrumpieron su actividad universitaria por cuestiones políticas encontraron refugio en el ámbito editorial e institutos privados. Las editoriales Abril y Paidós contrataron a científicos. En la revista cultural Imago Mundi, dirigida por José Luis Romero, se nuclearon profesores y estudiantes que volverían a las universidades con el golpe de 1955. Bernardo Jusay y Eduardo Braun Menéndez trabajaron en la Sociedad Argentina de Biología y Medicina Experimental y en el Instituto Católico de Ciencias. Al mismo tiempo, el gobierno impulsaba la investigación en otras áreas del Estado y en universidades de las provincias. Se crearon la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentaciones, el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Todo fue acompañado de normas que estructuraron el Estado de una nueva manera. En 1947 se instauró el voto femenino. En 1949 se sancionó una nueva constitución que en el artículo 37 instituyó los derechos del trabajador, de la familia, la ancianidad, la educación y la cultura. Su inciso cuarto plasmó el derecho a la autonomía universitaria.
Ese mismo año se suprimieron los aranceles universitarios y los exámenes de ingreso en muchas carreras. La cantidad de alumnos prácticamente se triplicó en menos de 10 años y se produjo una gran incorporación de mujeres. Con las leyes 13.031 de 1947 y la 14.297 de 1954, el sistema universitario quedó regulado con autonomía, gratuidad, ingreso a la carrera docente por concurso y vinculado a los objetivos de gobierno que se trazaban en los planes quinquenales. En 1953 comenzó a funcionar la Universidad Obrera, que sería llamada de otra manera durante la Revolución Libertadora, y en 1959 se convertiría en la Universidad Tecnológica Nacional. El proyecto peronista tuvo grandes oposiciones dentro de la universidad. ¿Cuáles eran y a qué se debían esos debates? El gobierno de Perón va a poner a la tecnología por delante de la ciencia y el objetivo claro de este gobierno va a ser que la ciencia y la tecnología van a tener que estar al servicio del proceso de industrialización. Y lo que se va a ver es un proceso muy interesante de aprendizaje político, de incorporación de capacidades, digámoslo así, técnico-burocráticas en el Estado, un Estado que va a tomar un rol centralizador, planificador de la economía, y la ciencia y la tecnología integradas a la política económica que va a tener como principal meta, ¿sí?, llevar adelante, primero, lo que podríamos llamar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones de bienes de consumo, bienes durables, y el objetivo del peronismo, ya se ve en el segundo plan quinquenal, en 1952, de empezar a involucrarse con lo que podríamos decir rápidamente la industria pesada, con aeronáutica, metalmecánica y maquinarias, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Esto va a ser disruptivo incluso. Digo, va a haber sectores. Cuando uno va al grupo de Husay o a la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que claramente se enfrentan al gobierno de Perón durante el 46 y el 55, es decir, ahora Husay está, en algún sentido, entre comillas, atrincherado, él y su gente, en estos institutos privados. Uno lo mira desde el presente y dice, bueno, claro, eran proyectos que tenían que colisionar. Husay promueve una ciencia, como se dice en la época, una ciencia fundamental o ciencia pura. Es transformado en el escenario internacional como víctima del peronismo. El New York Times, el Washington Post hablan de la tiranía del gobierno de Perón, es decir, no se acepta a nivel internacional que lo que está ocurriendo en la Argentina es una democracia. Y Husay se presta a este juego. Es una batalla interesante en donde se están jugando dos proyectos para la ciencia y la tecnología argentina. Por un lado, una tecnología y una ciencia que tienen que acompañar el proyecto con el Estado detrás. Y del otro lado, una ciencia pura, fundamental, que cree que lo más importante son los estándares de calidad de producción de conocimiento y que eso significa entonces responder a las agendas internacionales. Hay una mirada muy ingenua de internacionalismo que se supone que la ciencia cultiva. Fue un momento histórico del país muy particular y analizar la universidad por fuera de lo que era la realidad de ese periodo histórico sería un error. Bueno, para comprender la universidad, el primer paso es entender que el país cambió. Hubo una revolución. Por un lado, en el terreno político. Se refunda el sistema de partidos. Se crea un partido nuevo. O sea, el peronismo venía a romper una tradición entre conservadores y radicales. Y otro universo de partidos más chicas, pero con importancia en la universidad, como es el caso del socialismo. Segundo, el peronismo modifica el patrón de desarrollo nacional. Básicamente, por dos planes de gobierno, que eran los planes quinquenales, plantea lo que llamaban la independencia económica, muy ligada a una idea de época muy fuerte, que era la industrialización. Entonces, ¿esto qué genera hacia el seno de la universidad? Requerimiento de nuevos recursos humanos, distintos. Y después el peronismo es una revolución de contenido social.
Hay una reivindicación muy fuerte del derecho de los sectores postergados históricamente en la Argentina, la educación, a la salud y la universidad. Muchísimas contradicciones hacia quienes venían gestionando la universidad, al menos desde la década del 30. Y el peronismo plantea una solución que es transferir a la nueva fuerza política la soberanía a partir de leyes. Hay un proceso de refundación democrática que contempla la legislación universitaria. Forman parte de la Fundación 5 de octubre de 1954. Entre otras publicaciones está Aquí Fuba, las luchas estudiantiles en tiempos de Perón. ¿Han sido protagonistas de la época? Bueno, sí, somos partícipes de una fundación que se hizo con la base de todas las personas que estuvieron presas en el año 54. Después de la huelga del año 54 se cerraron los centros de estudiantes y hubo una represión importante buscando a todos los dirigentes de cada una de las facultades. Así es que llegó a haber en Cuadro Quinto de Devoto cerca de 165 estudiantes presos. Y en la cárcel de mujeres alrededor de 18 o 20 compañeras nuestras. Yo podría decir que todo el movimiento universitario de esa época era enemigo del gobierno, porque como creo que se ha dicho acá, se había acabado la autonomía de la universidad. Todos los resabios de la reforma universitaria desaparecieron con la ley del 47. Entonces no había ni gobierno tripartito, ni autonomía, ni ningún tipo de independencia de los movimientos gremiales estudiantiles. Esos 7, 8 años hasta el 55, esquivando a la policía, diciéndolo concretamente. O sea, tenían dificultades de expresión, de libertad de expresión. Totalmente, no podíamos publicar nada en ningún lado. Nos movíamos con volantes y con actos relámpagos que se producían en los lugares más transitados, muchísimo en la calle Florida. Se hacían reuniones el minuto que se había programado, se tiraban volantes, se hacían 2 o 3 gritos de consignas y después salíamos corriendo porque llegaba ya la... Entre ellos, Aquí Fuba. el grito de reunión era el Aquí Fuba. Aquí está Fuba, aquí. Y era una constelación de estudiantes de distintos orígenes ideológicos, políticos, humanistas, comunistas, anarquistas, radicales, socialistas. Inicialmente las agrupaciones estudiantiles estaban repartidas entre Acción Reformista, eran los jóvenes del Partido Comunista. Las agrupaciones reformistas integraban socialistas, radicales y muchos anarquistas, y algunos independientes. Después, en el año 51, se unen y se afilian los humanistas, que son los estudiantes católicos, no fanáticos, no fascistas, que tienen la diferencia con nosotros sobre el laicismo, nada más. En gran medida toda esa época está asignada por el conflicto de la guerra y de la guerra española. Para nosotros fue importantísima. Tanto que hasta las canciones del ejército republicano las hacíamos en las fiestas, en los asados. Algunos cantaban el Quinto Regimiento o el Carmela. En la cárcel se cantaban las canciones republicanas. Y bueno, y por supuesto era un movimiento que adhería absolutamente al sector aliado de la guerra. ¿Y qué tal era el cuerpo de profesores? Normal. Si sacamos el escudito con la cabeza de Evita, el resto era normal. ¿Pero estaban todos con la cabeza de Evita? Muchos. Muchos. No, digo porque años más tarde, después del 55, a alguno de los profesores se los llegó dice Emilio Miñón en su trabajo política de la universidad, se los denominaba Flor de Saibo. Pero por lo menos en mi facultad en Derecho había algunos buenos profesores, se mantuvieron. Por supuesto, peleándose y cumpliendo las normas que les exigían. En todo caso, tus reflexiones a propósito de quiénes eran los planteles docentes de la época es bastante cuestionable, viéndolo de una perspectiva de retrospectiva hacia atrás, digamos, esta calificación de Flor de Saibo, ¿no? Bueno, yo creo que es
es una forma de explicar un fenómeno que no explica nada, que es muy ideológica, que me parece que si uno hoy analiza varios libros sobre el asunto, que dan cuenta de quién enseñó, que bueno, me parece que en términos historiográficos es mentira. Uno puede ir a las ciencias exactas. Por ejemplo, Balseiro. En parte, el desarrollo de la energía atómica en la Argentina se le debemos a Balseiro. Y Balseiro era docente en esa época. Uno dice en el terreno del derecho, buena parte de los derechos sociales modernos se los debemos a Arturo Enrique Sampay. Era docente de esa generación. Uno dice la medicina en la Argentina, en buena medida se lo debemos a Ramón Carrillo. Fue docente en el año 45 y en el año 46. Entonces me parece que esto es interesante discutir con la tesis de la historia oficial de que el peronismo fue solo ruptura. No, fue ruptura y fue continuidad. Que nos tocó vivir un momento político muy interesante y relativamente simple para comprender. ¿Por qué? Habíamos vivido la guerra. La guerra era un precedente. El fascismo no era una palabra vacía. Estar contra el fascismo era algo con la cual yo me hice a los 12 años leyéndole al abuelo socialista, leyéndole los editoriales de La Vanguardia. Prácticamente el análisis histórico, dialéctico, lo hice a los 15 años. Es decir, la vida que estaba ocurriendo, de un lado teníamos el fascismo, del otro lado teníamos la socialdemocracia y del otro lado naciendo un movimiento de tipo socialista. Ese fue el trasfondo que un estudiante tenía cuando estaba en la universidad. No era una caja vacía. Y en ese contexto, en esa criba, yo diría, pasó el peronismo. ¿Verdad? Era un movimiento nacional y popular que dentro de lo que era la formación, diríamos, era un sujeto social nuevo. El movimiento popular peronista tenía mucho más presencia en la calle que adentro de la universidad. Voy a dar para finalizar una anécdota. Estábamos con 3 amigos cuando cayó Perón, cuando se dio el golpe. Éramos militantes los 3 de izquierda, los 3 de ARDI, de la Agrupación Reformista de Ingeniería. Y me acuerdo que uno de los amigos, Raúl Gallardo, cuando vio toda la gente desfilando y los coches dando vueltas por Callao, Rivadavia, celebrando este hecho, nos miramos todos y vimos, nos llamó la atención que la gente estaba triste. Y Raúl dijo, puta, creo que a Perón lo echaron por lo que tenía de bueno. Si hay un sujeto que representa la fuerza social del peronismo, es el trabajador. El trabajo fue considerado un valor primordial para la convivencia en sociedad. En un país que buscaba industrializarse, se crearon escuelas técnicas de nivel medio que ofrecían formación calificada para la industria y se conformó la Universidad Obrera Nacional. Allí podían concurrir trabajadores de fábrica con experiencia o quienes hubieran estudiado previamente en una escuela técnica. Los horarios se adaptaron especialmente para los obreros. Sus planes de estudio proponían especialidades como las instalaciones eléctricas, la construcción mecánica, los automóviles y la industria textil. Se obtenía el título de ingeniero de fábrica. Un antecedente de esta institución fue la Universidad Obrera Argentina, creada en 1938 por el joven socialista y filósofo Mario Bunge, junto a otros militantes de izquierda, al margen del Estado, con la intención de capacitar a la clase obrera. En otras provincias como Tucumán o Mendoza, las universidades acompañaron los objetivos de los planes quinquenales y sus logros persisten aún hoy. ¿Cómo fue esa experiencia?
Hay alguna literatura que califica en términos históricos ese periodo como la universidad en las sombras. Y sin embargo encontramos situaciones específicas que mostrarían una evidencia contraria a esto, y una de ellas es la Universidad Nacional de Tucumán, a partir de que asume como rector, nombrado por Perón, Horacio Descoll. Y me gustaría que nos relates un poco esa historia. Descoll había logrado tener un secretario general, le llamaba regente, Juan Dalma. Había sido perseguido por el nazismo. Y esto hay que remarcar porque da el marco del pensamiento político que tenía también Descoll. En los diarios de Alemania aparecía: la Universidad Nacional de Tucumán requiere investigadores y artistas. Bueno, trajo 220 investigadores y artistas a Tucumán. Siempre decían en Tucumán que era una cosa muy rara, de una ciudad todavía cuasi rural, ver una cantidad de gente que andaba en bicicleta, que eran los gringos que venían en bicicleta a hacer sus actividades. Bueno, en ese interín también él ha hecho un planteo que se lo presentó a Perón. Y le dijo: la Universidad Nacional de Tucumán es la Universidad del Norte Argentino. ¿Y esto qué trajo aparejado? Vos sabés bien, porque has tenido participación en ello, las universidades de Jujuy, Santiago, Salta, Catamarca, Resistencia, Catamarca, fueron hijas. Eran institutos de la Universidad de Tucumán, fruto de esa visión que tenía Descoll de generalizar a toda la región el tema. Y bueno, cada uno con el tiempo fue tomando sus propias dimensiones. En términos de unidades académicas también progresó muchísimo la universidad, y en términos también de profesores de reconocido prestigio que se formaron en esa etapa. Porque si es una universidad en la sombra, quiere decir que es una universidad mala, pero resulta que la Universidad de Tucumán en ese periodo descollaba. Y tenían excelentes alumnos. El arquitecto César Peña es graduado de la Universidad de Tucumán. En esa época. De esa época, año 48. Claro, ahora, porque no existía la Facultad de Arquitectura. No. Descoll la crea en donde se forma Peli. O sea, Descoll crea arquitectura, arte, medicina y ciencias económicas. Sí, además del proyecto del campo universitario de la Sierra de San Javier. Cuando él llega a Tucumán solo estaba la Facultad de Ciencias Exactas y la de Bioquímica. Siendo un investigador en Europa de cierta significación, todos los contactos que tenían venían junto con él. Sabían de ese momento por qué estaba la Universidad de Tucumán. Lamentablemente, al llegar al 55, viene el corte abrupto, donde todo por haber sido cualquiera de los profesores o investigadores, por solo haber sido profesor en la época de Perón, los echaron, los cesantearon lisa y llanamente a todos. Lamentablemente, porque era un capital humano de mucha envergadura que teníamos en Tucumán, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Un gobierno que salió electo por amplia mayoría en 1946 y uno de sus consignas era alpargatas, sí, libros, no. Después, en la realidad, es el gobierno que más leyes universitarias aprueba, universitarias y de educación superior, en el siglo XX. En 1940 aparece en la vida de nuestra universidad un personaje muy interesante, que es el primer rector peronista de la universidad, el doctor Ireneo Cruz, graduado de la UBA, profesor de griego. Esta personalidad que era Ireneo Cruz, una persona como humanista muy respetado, como profesor universitario muy respetado, tenía, por decirlo simplemente, dos aristas. La arista humanista y la arista del futuro, le llamaría yo. Es el primero que crea el Instituto Superior de Estudios Políticos y Sociales, que después va a ser nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pone en funcionamiento el Departamento de Investigaciones Científicas. Exacto. Y ahí
se crea una muy fuerte escuela de matemáticas. Vamos a mencionar 3 nada más. Son más los matemáticos importantes. Son Barsatsky, Oscar Barsatsky. El autor del Proyecto Nacional, Klimovsky y Sara Antonello. Pero DIC, Departamento de Investigaciones Científicas, es cerrado en 1955 con el golpe de la denominada Libertadora. En ese momento tengamos en cuenta que, viendo el país de norte a sur, la Universidad Nacional de Cuyo era la más austral. La más austral. Es la que quedaba más cerca de Bariloche. Surge la idea de, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, crear un instituto de estudios de física en el país que... En definitiva, durante la gestión de Irineo Cruz, en el primer gobierno, en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, está la iniciativa de trabajar en energía nuclear, para lo cual concluye con el Instituto de Física, poniéndolo frente a José Antonio Balseiro, que es el instituto hoy que lleva su nombre. Exacto. Y eso es una iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo, con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Con la comisión. Y cuando uno lo mira retrospectivamente, da un poco de nostalgia haber perdido este impulso y este proyecto institucionalizador de este primer peronismo, porque efectivamente cuando cae Perón, el grupo de Jusay va a aparecer en escena con el gobierno de facto como el grupo que en algún sentido se embarcó y enfrentó a la tiranía peronista y va a ser premiado, entre otras cosas, con el proyecto de CONICET. Se le va a pedir a Bernardo Jusay que elabore un proyecto para un Consejo Nacional, se va a desbaratar la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el personal administrativo y los bienes materiales van a pasar a conformar lo que va a ser el CONICET y se va a crear el CONICET con la firma de Aramburu y Rojas en el estatuto, en el decreto de creación. Y el CONICET se va a crear bajo la óptica o la perspectiva de ciencia pura, ciencia fundamental, vinculada a estándares internacionales, a la calidad de investigación, pero cuando uno lo analiza en términos institucionales, de política científica y a nivel proceso histórico, uno va a ver una ciencia que se va a ir desconectando de la realidad socioeconómica del país. Y en general todo ese movimiento que estaba en fuga y con las distintas impresiones se pronunciaron a favor de la Libertadora. De la Libertadora. Sí, totalmente. Directamente se expresaron de forma directa. Y tenemos una interpretación distinta a la de muchos intelectuales o políticos argentinos. Nosotros entendemos que no fue un golpe de Estado. Entendemos que fue verdaderamente una revolución cívico-militar porque hubo lucha militar, hubo tropas que fueron a la calle. Sí, hubo muertos también. Hubo muertos, se peleó, amenazó con destruir las destilerías, copamiento de radios. Y la cosa más importante es que se crea la Junta Consultiva, que no es vinculante lo que resuelva, pero era un apoyo y un asesoramiento al gobierno. Esa es una discusión muy larga que tenemos siempre. Y con los mejores políticos de ese momento, ¿no? Mucho más, digamos, si nos proyectamos ya al 56 y algunos fusilamientos, como claro. Valle, etcétera, ¿no? Lo de Valle fue un problema militar exclusivo, pero lo que deteriora la imagen de la Libertadora fueron los fusilamientos de José León Suárez. El José León Suárez, claro. Tronler. Eso no es justificable. Y no pretendemos justificarlo. Nosotros decimos solamente que no fue un golpe de Estado, no surge de dentro del peronismo la revolución. No es como el 30, no es como el 43. Claro, donde el ministro no es como Onganía. Como el ministro de Guerra, en general, sale a hacerle el golpe de Estado al presidente. Esa es una interpretación más jurídica, pero es así. Sí, apoyamos a la Libertadora, sí. El golpe de 1955 llegaría con apoyo de diferentes sectores sociales.
La violencia desatada con ese golpe de Estado no cesará hasta 1983, marcando a la Argentina con décadas de interrupciones democráticas. Sin embargo, la vida universitaria, sobre todo en la UBA, tendrá a partir de 1955 lo que algunos llaman su etapa dorada. El cambio fue brutal. En el 55 la universidad, a partir del 55 y de la universidad reformista que presidió primero José Luis Romero y enseguida Ricieri Frondizi, ya electo por sus pares, tuvo un cambio en lo pedagógico, en lo institucional, en lo cívico, pero fundamentalísimo. Nuestro país entendió que tenía que crear universidades privadas en el mismo momento que entendió que tenía que crear el INTA, en el mismo momento que entendió que tenía que crear el CONICET. El INTA y el CONICET son creaciones del gobierno militar. Ahora bien, en la presidencia de Frondizi se preserva el INTA y se lo desarrolla, se preserva el CONICET y el presidente fundador del CONICET, el doctor Jussey, integraba la comitiva presidencial en los viajes al extranjero para llevar el pensamiento científico y tecnológico del país. Todo esto es una transición de una universidad donde había muy poca investigación, como la conocemos hoy, digamos, con profesores que tienen grupos de investigación activos en las universidades, en la facultad. Esta es la etapa de crecimiento, todos muy entusiasmados, todos con una utopía, una mirada utópica hacia el futuro, es decir, todo era construcción hacia adelante, digamos. Hasta el año 66, el funcionamiento de la computadora tenía varias patas. Por un lado, era la computadora y el instituto de cálculo del cual dependía la computadora, si bien dependía del departamento de matemática, era como la columna vertebral de la futura carrera de computación que se creó en el año 63.